Muy buenas, les voy a hablar sobre el funcionalismo de James y cómo utilizar esta teoría en el aprendizaje. Bueno, ¿qué nos dice Juan Pandilla sobre William James? Él creía que la mente debía estudiarse no por su estructura, sino por sus funciones, como ayuda a los organismos a adaptarse a su entorno. Esto nos abre una gran oportunidad de entender por qué Darwin fue tan importante para el nacimiento de las nuevas psicologías y la aplicación de estas como nueva ciencia. El funcionalismo de William James en los estudios psicológicos del aprendizaje. James es una figura clave en la creación de la psicología como ciencia. Su enfoque funcionalista explora cómo los procesos mentales ayudan a las personas a adaptarse al entorno. Y para esto necesitamos su contexto histórico del funcionalismo. Este surge en el siglo XIX como reacción al estructuralismo, el cual decía que había que separar por pequeñas partes la mente humana. A esto James le pareció algo innecesario, porque al final de cuentas, si yo una fuente, una cascada, separo átomo por átomo, no puedo comprenderla. Necesito ver la cascada y eso no es funcional. Y algo muy interesante de James es que decía, los átomos que se estudian en la ciencia no existen en la vida cotidiana ni en la mente, porque son cosas cambiantes. Y para esto también hubo una muy fuerte influencia de la filosofía pragmática, ya que James no solamente es el padre del funcionalismo, sino que también es el padre de una de las filosofías más importantes para Estados Unidos. Esta filosofía nos dice que, al igual que el funcionalismo, que hay que encontrar las cosas que funcionen y reconocer cómo todo es cambiante, como la famosa frase de que el hombre no se baña dos veces en el mismo río porque ni es el mismo río ni es el mismo hombre. Su visión pragmática, en un resumen muy corto, nos dice que no existe, nos dice que la verdad es subjetiva. Al final de cuentas, en vez de preguntarnos como los racionalistas y los empiristas por qué medios se aprende mejor, hay que preguntarnos qué pasa si utilizo las teorías empiristas y racionalistas. Hay que imaginarlo como si fueran dos puertas. ¿Qué pasa si entro por esta y qué pasa si entro por esta? Y tomar la que sea más útil al final de cuentas. Para esto también el funcionalismo y el pragmatismo también tienen un énfasis interesante en la religión, viéndola como si al final de cuentas la religión permite a una persona tener una psicología y una mente sana, no se le debe de quitar, sino al contrario, se le debe de dar la oportunidad de tener sus creencias, siempre y cuando éstas sean funcionales. ¿Cuáles son los fundamentos de este funcionalismo de William James? Bueno, la conciencia como flujo continuo. Conocido como el stream of consciousness, la mente no se analiza en partes estáticas. Como lo mencioné anteriormente, la mente, actualmente ya sabemos un poco más sobre esto de que son un conjunto de neuronas que se conectan unas con otras. Bueno, ¿de qué me serviría a mí? Que es algo que planteó el estructuralismo. Analizar este choque de neurona, este choque de neurona, este choque de neurona y separarlo por tantas partes como lo hacía el estructuralismo, que si no recuerdo hasta se podían 300 o separar una pequeña palabra. De nada me sirve desperdiciar todo ese tiempo porque al final de cuentas no estoy realmente comprendiendo la mente. Y si tomamos en cuenta esto, que la mente es algo cambiante y que no va a comportarse de la misma manera al momento de estudiar que al momento de estar en un peligro, nunca me va a servir estudiarla por partes. Y nos hablo, como ya mencioné, del aprendizaje por adaptación. La mente se adapta para resolver problemas prácticos. Un ejemplo fácil es cuando tú ves un oso, lo primero que haces es correr, porque tu mente sabe que no puedes ganar. Cuando esto pasa mucho con los niños, al momento de dejarlos caer para atrás, alzan las manos, porque es como la forma más práctica de a lo mejor amortiguar la caída. El aprendizaje desde la perspectiva funcionalista.
El aprendizaje desde la perspectiva funcionalista hace un enfoque en la función. El aprendizaje se entiende como un proceso para adaptarse a situaciones del entorno. Por lo tanto, este aprendizaje se le debe de enseñar al estudiante cosas que le vayan a ser funcionales en una sociedad. Por esta razón, no solamente debemos enseñar teorías, sino también cosas prácticas para que el estudiante sea capaz de aplicar esa práctica al mundo real. Por eso la importancia de la experiencia, como la formación de hábitos a través de la experiencia. De esto nos habló mucho en su libro más conocido, que es Principios de la Psicología, en el cual habló sobre los hábitos, que estos son formados a partir de las experiencias y que estos son mejores para construir un conocimiento sólido, ya que un conocimiento no siempre es recordado, pero a través de un hábito este conocimiento puede perdurar y podemos alargar la escala del olvido. ¿Cómo aplicamos el funcionalismo a las tareas del aprendizaje? Bueno, para empezar con una relación de alumno y profesor. El aprendizaje, al ser un proceso activo donde el alumno participe en su propio desarrollo. ¿Qué significa? Que el alumno sea el que vaya poniendo las bases de lo que quiere aprender, que esté interesado de adaptarse, ya que lo que le permite la escuela es generar un entorno amigable en el cual él puede más o menos ir chocando con ciertas experiencias para que cuando salga al mundo real, este ya tenga una construcción de hábitos, una construcción de conocimientos y una construcción de experiencias que le permitan afrontar la vida. Y para esto utilizaríamos métodos pedagógicos que fomenten un aprendizaje práctico y funcional. Críticas y limitaciones del funcionalismo de James. A este fue criticado ya que faltó una estructura teórica. El funcionalismo fue criticado por su vaguedad y falta de precisión. Esto se debe a que James era un gran psicólogo, pero amaba demasiado la filosofía. Entonces a él realmente la ciencia no la veía como un medio para resolver cosas o refutar, sino que la vio más que nada como esta aplicación de los conocimientos prácticos. Y esto hizo que sus primeros libros fueran muy criticados, inclusive después de los principios de la psicología, pasaron años hasta que volviera a escribir otro artículo sobre psicología. Su biógrafo, que fue su alumno, mencionó que él siempre vio para James la psicología era como su esposa, la legal, pero la filosofía era su amante preferida. Esto nos habla que el énfasis en lo adaptativo. Se criticó su enfoque en la adaptación como una principal función del aprendizaje, como todas las teorías darwinistas que son criticadas por esto de la adaptación, ya que al utilizar esta palabra estamos hablando sobre el más fuerte. Entonces, quien tenga mejores habilidades adaptativas será el mejor estudiante. Esto actualmente se puede contrastar con varias teorías del aprendizaje, como las inteligencias múltiples, y las diferentes formas de aprendizaje kinestésica, auditiva, que si el profesor no las enseña, al final de cuentas el alumno se ve obligado a adaptarse. Fue un fallo en la teoría de James, pero al final de cuentas sus ideas siguen presentes el día de hoy. Obras principales de William James. Bueno, una de sus obras principales y más importantes fue Principios de la Psicología en 1890, donde se considera la base del funcionalismo. Esta obra, dividida en 2 tomos, nos habla sobre todo el hábito, nos habla sobre la motivación, la voluntad, nos habla de temas muy profundos, ya que, como ya les mencioné, William James no solamente era un gran psicólogo, sino que era un gran fanático de la filosofía. Esto también lo llevó a escribir su segundo libro, Las variedades en la experiencia religiosa, donde expresa la naturaleza de la religión. Es como lo comentaba al principio. Aquí James nos habla sobre la importancia psicológica de la religión y cómo está bien manejada, bien construida y con su funcionalidad, que siempre ha sido muy grande en la sociedad, realmente no es mala. Esto contrasta con las ideas filosóficas de su época, por ejemplo de Nietzsche, que criticaba a la religión como
algo que entorpecía el avance humano, o incluso con teorías como las marxistas que decía que la religión era el opio del pueblo. James la ve más, a James no le importa este debate porque pues, es un pragmatista, un funcionalista. Él simplemente dice, sirve, se queda, no sirve, hay que desecharlo. Otro de sus libros interesantes es Los ensayos sobre un empirismo radical. Es una reflexión sobre la relación entre la experiencia y el conocimiento. Recordemos que antes de James está la teoría kantiana, que es un poco racionalista. Bueno, James viene no a contradecir, sino a decir, sí, sin un razonamiento no puedo construir una experiencia, pero la experiencia es tan importante que realmente preferiría tener la experiencia que el conocimiento. Aquí hay una historia, o no recuerdo bien, sobre una chica que llamaremos Hilde, que si la encerramos en un cuarto gris y nunca le mostramos ningún color, pero ella estudia la teoría del color rojo, qué hace en el cuerpo humano, todo lo que se le puede estudiar al color rojo, y supongamos que todo lo que tenemos actualmente sería una librería entera, y ella leerá todo, qué va a pasar, qué hace, cómo funciona el color rojo, qué hace a nivel psicológico, qué hormonas despiertan uno, por qué es representado por la ira. Bueno, una vez que a Hilda le pongamos el color rojo, esa experiencia la va a choquear. Entonces, esto nos habla de la importancia de la experiencia. Porque al final de cuentas, aunque Hilda hubiese tenido todos estos conocimientos, al tener el rojo enfrente, era lo que le faltaba. Experimentar el rojo. Bueno, ¿qué podemos concluir? La relevancia actual del funcionalismo de James sigue influyendo en áreas como psicología cognitiva y educativa. Recordemos que el funcionalismo y el estructuralismo fueron las primeras escuelas psicológicas. Por lo tanto, permitieron una de las mejores bases. Actualmente, en lo personal, creo que hubo una síntesis, como diría Hegel, entre la tesis y la antítesis, y se combinaron para generar la teoría conductista, la cual ha perdurado. El legado de William James combinó la psicología y la filosofía, creando un enfoque integral en el aprendizaje. Aunque sus ideas, poco desactualizadas, siguen siendo importantes en cualquier estudio de estas dos ramas. Y para concluir, el conductismo, Watson mencionó que el conductismo es el funcionalismo llevado a una conclusión lógica. Aquí Watson, que es uno de los psicólogos más importantes del conductismo, nos menciona y le da su importancia al funcionalismo en la construcción del conductismo.